Bueno, se conoce en la definición de la ADA como la enfermedad metabólica de etiología múltiple caracterizada por hiperglicemia crónica con alteraciones de metabolismos de carbohidratos, grasas y proteínas resultante de defectos en la secreción de insulina, en la acción de insulina o de ambos. Es decir que básicamente se debe de enfocar hacia la expresión de la insulina. La diabetes mellitus en realidad se considera entonces una serie de enfermedades que cursan con hiperglicemia. Estas presentan heterogeneidad clínica, es decir, se manifiestan de diversas formas, y heterogeneidad genética, que se considera cuando varios genes van a conformar una sola enfermedad. De aquí se entienden dos grandes patrones de herencia, que se conoce como una enfermedad compleja y en ese sentido es un patrón de herencia multifactorial. Y también entidades mendelianas de predominio autosómico recesivo. Un patrón de herencia multifactorial se define como la interacción de genes y ambiente. Esto da el concepto de heredabilidad. Multifactorial no quiere decir idiopático, sino quiere decir interacción exactamente del ambiente, cómo afecta el ambiente la expresión de los genes. Esto da una relación genes entre ambiente y eso da el concepto de heredabilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, que la heredabilidad de la esquizofrenia viene siendo de 0.8, mientras que la de obesidad de 0.2. Entonces hay más influencia de genes en la esquizofrenia que en la obesidad, por ejemplo. Ahora, en este se contempla entonces que hay genes, muchos genes involucrados para dar una enfermedad multifactorial y que entonces se ha observado que existe un gen mayor, de expresión mayor sobre la enfermedad y genes menores que pueden ser muchos y muy diversos los que van a influir en esta enfermedad. Por ejemplo, el gen 1 puede estar siempre presente y en cambio de los otros 500 genes, puede haber de esos 500, se eligen, vamos a suponer, unos 35 genes, cualquiera de ellos. Entonces, se enfocan las investigaciones hacia lo que es un gen mayor. El abordaje genético actualmente requiere entonces para este tipo de enfermedades estudios genómicos y estudios genéticos. Estudios genómicos son para observar la variabilidad de expresión de las variantes de muchos genes que juntos dan un resultado. Y el gen es un estudio, el estudio genético es de un solo gen. Una vez determinado cuáles son los genes que están involucrados, entonces se hacen los estudios genéticos. Y la ecogenética, es decir, cuáles son los genes que reciben la influencia del ambiente para su expresión. ¿Más? ¿Me escuchan o se oye mucho, no? Yo siento que ¿sí me escuchan bien? ¿Más lejos o más cerca? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces un modelo multifactorial es como en este esquema. Por ejemplo, el gen 1 requiere la influencia del factor ambiental 1, pero el gen 2 puede requerir la influencia del gen 3 para expresarse y puede ser que entre los factores ambientales también tengan una relación. En este caso, se está estudiando la tensión arterial. Ahora, las enfermedades mendelianas, por un lado, son muy raras. Particularmente para diabetes, son rarísimas. Por ejemplo, de las más comunes estamos hablando de una en 10,000 y de las más raras es, por ejemplo, una en 20 millones. Pero, sin embargo, cuando tenemos estas enfermedades, realmente son un tesoro, porque de ahí se puede estudiar el gen que está produciendo la enfermedad y cómo este gen, sus variantes, pueden estar
influyendo para una enfermedad multifactorial. Generalmente van a tener una expresión muy severa, baja supervivencia. Frecuentemente hay un patrón de herencia autosómico recesivo, lo cual presenta influencia de consanguinidad. La consanguinidad no se considera en 4 generaciones previas. Sin embargo, puede haber poblaciones que denominamos endogámicas, en donde la población entera tiene algún grado de parentesco. En el Estado de México se ha observado que existen varias poblaciones que muchos epidemiólogos conocen. Por ejemplo, van a la población donde hay muchos sordos. Van a la población en donde hay una enfermedad en donde muchos se fracturan, ¿no? Inclusive las mamás dicen que cuando ven la cara del niño que nace en el pueblo, saben si se va a fracturar o no se va a fracturar, o va a ser fácil que se fracture. Ajá. Entonces ya las poblaciones saben que tienen una enfermedad genética, muchas de ellas. Lo consideran pues una condición nada más, ¿no? No una patología, no algo que se pueda evitar. En ese sentido tenemos mucho trabajo que hacer. Ahora, también entonces tenemos que aquí hay la posibilidad de que este sea un gen mayor y que de entidad multifactorial. Entonces, la diabetes mellitus, como ustedes saben, se clasifica en 4 grandes grupos. La más frecuente es la diabetes tipo 2, que se considera que es una insuficiencia secretoria progresiva de insulina en un marco de resistencia a insulina. La diabetes tipo 1, el 5%, en donde hay una destrucción de células beta pancreáticas y una deficiencia absoluta de insulina. Otros tipos específicos, como defectos genéticos estructurales o funcionales, enfermedades de páncreas exógeno, secundaria adicciones, infecciones y síndromes genéticos, y la diabetes mellitus gestacional, que se considera una interfase autoinmune no autoinmune que presenta agregación familiar, intolerancia a la glucosa y predisposición familiar materna. En general, la diabetes mellitus tipo 2 tiene una mayor influencia paterna, es decir, existe una mayor probabilidad de que los hijos de un padre tengan diabetes a que los hijos de una madre diabética tengan diabetes tipo 2. Entonces, aquí empieza una pequeña diferencia. Las diabetes monogénicas, ¿cuándo sospechar de estas diabetes monogénicas? Porque realmente ahora nosotros observamos familias enteras que tienen diabetes tipo 2, ¿no? Y muchas veces asociadas a obesidad. Entonces allí, ¿qué decimos? ¿Que es una tipo 2 o que es una dominante o que existe consanguinidad y por eso hay mayor influencia de la diabetes tipo 2 o qué, ¿no? Entonces ese es ahorita el problema que tenemos, ¿no? Antes era mucho más sencillo observar que había un patrón de herencia multifactorial, porque en este caso no hay un patrón vertical ni horizontal en el árbol genealógico, ni diagonal como ligada al X, sino que es el primo, el tío, el sobrino, la tía lejana, el hijo, o sea, diferentes, ¿no? O sea, no hay una línea que es solamente los hijos o solamente los primos o así. Entonces, aquí ahora observamos familias en donde son padres, abuelos, hijos, nietos, ¿no? La diabetes a temprana edad. Entonces, ¿qué definimos de esto, no? Entonces, es un problema en el momento dado definir cuál es la sospecha de una diabetes monogénica. Cuando el diagnóstico se hace en los primeros 6 meses, cuando hay un familiar de primer grado afectado, por ejemplo, de padres a hijos con diabetes tipo 1, hiperglicemia si es joven o si es diabetes mellitus familiar, o bien que presente características adicionales a la diabetes mellitus. Por ejemplo, atrofia óptica en vez de retinopatía, o por ejemplo, retraso mental, o quizás una distrofia muscular. Entonces tenemos otros factores, ¿no? En general sabemos entonces que la glucosa entra a través de
la glucosinasa del transportador es captada por la glucosinasa, pasa hacia la mitocondria. Aquí está una proteína llamada frataxina, que es la asociada a la ataxia de Friedreich. Después esto se libera ATP-ADP. Esto sirve para la intercambio de iones a través de otros genes. Al liberarse calcio, se puede liberar la insulina, pero también hay un factor muy importante que es el control del estrés celular por el retículo endoplásmico rugoso. Y aquí hay dos proteínas muy importantes, que es la PERC5 y la wolframina, que son las que van a controlar que la célula no vaya a apoptosis. Es decir, que cuando haya apoptosis, muerte celular programada por daño masivo de la célula, entonces es que algo falló. Cuando no es autoinmune, porque hay mucho diabetes tipo 1 que no es autoinmune, entonces, ¿qué es lo que falló? Se le toman anticuerpos a este paciente y son negativos. Entonces, ¿por qué tiene diabetes tipo 1? Hay otros genes en juego, como las mutaciones de estos dos genes que producen una apoptosis de las células beta pancreáticas. De las entidades representativas a estos niveles tenemos la anemia megaloblástica, susceptible a tiamina, defectos de glucosinasa, las alteraciones de la frataxina, el KIR62, que es la diabetes neonatal, Walcott-Rallison, que es un síndrome genético con ciertas alteraciones, síndrome de Wolfram, que se detecta generalmente en la adolescencia, síndrome de Werner, que es un envejecimiento prematuro. Por ejemplo, una persona de 30 años parece de 60 años, con todas las manifestaciones, hipertensión, gota, infartos, o sea, todas las manifestaciones, inclusive de la piel. Entonces, vamos a revisar algunas enfermedades que son de interés. En realidad, son de interés en todas las edades, ¿no? Por ejemplo, podemos tener nosotros diabetes mellitus neonatal, ¿no? Tenemos también ¿cómo sabemos si es una diabetes mellitus neonatal o es una hipoglicemia transitoria o es una respuesta hacia una alteración de electrolíticos, de electrolitos? Entonces, esto son algunos datos, ¿no? De la resistencia a insulina, aquí tuvimos oportunidad de ver a un paciente con un fenotipo muy claro desde que nació, con este problema, la lipodistrofia de Berardinelli. Sí. Bueno, quiero decir, a veces yo hablo de aquí, ¿verdad? Pero era el López Mateos hace muchos años. Pero aquí vimos un paciente muy semejante a que lo que presenta es una lipodistrofia, entonces tiene una distribución de la grasa anormal. Parece al nacer como musculoso, es decir, falta de grasa, ¿no? Hay una ausencia del tejido lipídico en donde debe de estar. Y presenta en cambio depósitos en abdomen, en hígado, en corazón de esa grasa. Este paciente entonces va a tener una resistencia severa a insulina aproximadamente al final de la primera década de la vida, una diabetes mellitus ya franca en la segunda década de la vida, hipertrigliceridemia en este tiempo, estatosis hepática, cirrosis, insuficiencia hepática y la muerte aproximadamente en la cuarta década de la vida. Aquí, para facilitar un poquito la situación genética, siempre se le da el nombre a la proteína del que describió el síndrome, cuando todavía no se sabía nada sobre el gen. Entonces, el problema fue de síndrome Berardinelli-Seip, y a esta proteína se le llama seipina, ¿sí? Un poquito para facilitar cómo se llama, ¿no? Entonces, bueno, con el nombre del autor, ¿no? Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, ¿no?
duchenina, no, distrofina, ¿no? Distrofina. O sea, lleva más o menos el nombre como para que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se conoce otra enfermedad, nada más como por ejemplo, en donde se conoce que la PCI es de herencia multifactorial y hay algunos casos que son también enfermedades mendelianas. Y uno de los genes se llama espastina, por ejemplo. Entonces, pues para facilitar un poquito, ¿no? Porque sí está complejo. Aquí en esta enfermedad hay varios genes involucrados. Entonces, esto nos da heterogeneidad genética, porque varios genes dan la misma enfermedad. La expresión es ligeramente distinta, pero es la misma enfermedad. En el gen PPR gamma, que es un gen muy importante, es el gen de receptor activado gamma del peroxisomal. Este es activado por ácidos grasos y metabolitos. Puede presentarse por mutaciones en este gen, engrosamiento de la carótida íntima media, resistencia a insulina severa digénica, es decir, que asociada a otro gen aparte de este, la lipodistropia parcial familiar tipo 3, en donde hay una cierta susceptibilidad al todo lo que tiene el cuadro de Bertinelli, pero en menor grado, obesidad severa, obesidad por resistencia a insulina, y es un gen de susceptibilidad para diabetes mellitus tipo 2. Aquí tenemos el síndrome de Donoghue, que también lo conocíamos como leprecaunismo, ¿sí? Por los leprechauns, los duendes, en donde tenemos que la mutación se encuentra en el receptor de insulina en 19p13.2. Aquí se observa una hipoglucemia primeramente hiperinsulinímica, después diabetes, después resistencia a insulina y acantosis nigricans. También se ha observado involucrado las mutaciones de este gen al síndrome de ovario poliquístico tipo 1 y es un gen de susceptibilidad de diabetes mellitus tipo 2 cuando se observa un cuadro de resistencia a insulina. En los defectos de secreción a insulina tenemos que hay una heterogeneidad clínica y genética en diabetes neonatal. La diabetes neonatal puede ser transitoria, permanente, o puede haber síndromes con diabetes neonatal o aplasia pancreática. En ese caso, vamos a observar que en cada uno de los tipos de diabetes tenemos varios genes involucrados. Entonces aquí le llamamos, cuando es un solo gen que provoca varias enfermedades, se le llama heterogeneidad alélica. Y cuando son varios genes que producen una sola enfermedad, se denomina heterogeneidad alélica. En el caso de la glucosinasa, que es uno de los genes más importantes a los que se ha puesto más atención, presenta ambos tipos de heterogeneidad. Por ejemplo, produce estas 3 enfermedades, pero cada una de ellas tiene otros genes involucrados. Aquí en hiperinsulinismo congénito, en particular, me gustaría recalcar que todos estos nombres que se le dan ya son obsoletos, ya se han considerado obsoletos y se ha quedado con hiperinsulinismo congénito. Bueno, en este caso, la proteína se llama KIR62 y el gen se llama KCNJ11. Es un canal de potasio, ¿no? Interacción de potasio y sodio. Entonces aquí, cuando hay una falla, ¿se acuerdan que quedamos que había un paso en el metabolismo de la glucosa donde tiene que ver con el intercambio de electrolitos para que haya polarización membranal? Entonces aquí hay diversos fenotipos: diabetes mellitus neonatal permanente con características neurológicas, diabetes mellitus neonatal transitoria, diabetes neonatal permanente, hipoglicemia hiperinsulinémica familiar tipo 2 y bien susceptibilidad familiar de diabetes mellitus tipo 2. Es por ello que muchas veces necesitamos entrevistar a los padres, hacer árbol genealógico cuando el bebé está en terapia intensiva por un cuadro de este tipo, ¿sí? Porque de aquí podemos determinar si existen bases para saber, para sospechar que se trata de este problema. A veces es muy difícil que los padres nos respondan, ¿no? Cuando el bebé está
en terapia intensiva, pero hay que tratar, ¿no? Entonces, se necesita de un ambiente especial y por eso se citan en el consultorio más tranquilos para que nos puedan aportar más datos. El síndrome de Walcott-Rallison es un síndrome que presenta diabetes mellitus tipo 1, pero presenta una displasia epificiaria múltiple de disfunción hepática. Y aquí se puede observar una displasia epificiaria múltiple, como su nombre lo indica, son alteraciones a nivel de epífisis. Y se observa tanto en huesos largos, huesos cortos, como en las vértebras, ¿sí? Y en este caso pueden observar aquí una displasia acetabular con una displasia de la cabeza femoral. Entonces, estos son datos que nos hacen sospechar que esta no es una diabetes común, no es que el niño no ha crecido por la diabetes, sino que puede ser un síndrome genético más complejo. El síndrome de Wolfram. En este síndrome se detecta, pues generalmente porque no le hemos puesto atención, esta enfermedad en la adolescencia o en la pubertad. Aquí se observa una diabetes mellitus tipo 1, de inicio temprano, anticuerpos negativos, atrofia óptica, hipoacusia sensorial, diabetes insípida, la cual a veces, por lo que me han comentado los internistas, consideran que más bien es un trastorno electrolítico y que por esa razón está presentando este tipo de cuadro. Y le administran vasopresina en forma empírica y mejora. Entonces es así la enfermedad y resulta que esto es otro síndrome. En este caso no hay dismorfias que nos orienten hacia un genético o congénito, pero ya las características ya se salen de lo que es una diabetes. Entonces, por esa razón, la idea es orientar más sobre este síndrome. Presenta en forma peculiar vejiga neurogénica. Es decir, si es un niño que tiene polaquiuria, ¿no? O poliuria, entonces pensamos, es diabético, tiene una infección de vías urinarias, ¿no? Pero ya este niño ya empieza con inversión del nictámero, ¿no? Ya después enuresis, ¿no? Y nunca, generalmente al niño diabético, pues no le revisamos la vejiga. Generalmente el abdomen, ¿no? El hígado, el páncreas, ¿no? Bueno, pero pues no revisamos la vejiga como está. Y hemos encontrado casos sobre este síndrome en el que se presenta, por ejemplo, he visto en los expedientes que ponen implantación alta de vejiga. Entonces, en realidad puede ser una vejiga neurogénica y podemos estar ante un caso de síndrome de Wolfram. Entonces, igualmente pueden presentar catarata, alteraciones psiquiátricas y neurológicas. Este gen, el gen WFC1, está implicado como un factor de riesgo, la variante de este gen, hacia diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en los árboles genealógicos podemos ver diabetes mellitus tipo 2, tipo 1 y una persona que falleció tempranamente, que era diabético. Entonces, ahí es en donde tenemos que sospechar más sobre este síndrome. Desde luego, un diagnóstico temprano va a permitir hacer algo por este paciente y mejorar su supervivencia. Este gen, en particular, participa en la respuesta al estrés del retículo endoplásmico, regulando la homeostasis del plegamiento de las proteínas. Ustedes saben que las proteínas primero se codifican con DNA, posteriormente se van a enlazar los aminoácidos y después van a ir van teniendo su conformación secundaria y terciaria hasta tener una forma que puede ser de utilidad para la función a la que están designados. Sin embargo, después de esto,
de que ya se formó la proteína como tal, tienen que pasar por el aparato de Golgi y por el retículo endoplásmico, con el fin de tener una modificación post-traduccional y hacer una proteína activa. En este caso, cuando no se pliega adecuadamente, el retículo endoplásmico detiene la producción y la regresa, ¿no? O sea, la detiene, no la deja pasar. Si esto se acumula demasiadas proteínas que están mal plegadas, de momento dice, ya no puedo con tanta basura. Lo que mejor debo de hacer es morir. ¿Sí? O sea, la apoptosis. Entonces, ¿qué tal que la proteína no esté mal, sino que el gen esté mal? Entonces, todas las células van a la apoptosis. Y se expresa en forma peculiar en células beta-pancreáticas, en núcleo supraóptico, en células ganglionares de retina, en células cocleares y en sistema límbico. ¿Qué consideran que puede causar si está afectando estos órganos, estas regiones? Pues cualquier cosa, ¿no? O sea, de lo que vimos acá, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, el sistema límbico, pues ustedes saben que es el talante de la conducta, ¿no? La adaptación al medio, a la adaptación social. ¿Qué hacemos con un diabético que está teniendo problemas? Psicología, ¿no? ¿Verdad? No le hacemos más estudios médicos, ¿no? Ahí es otro punto, ¿no? Otro punto que hay que considerar. La ataxia de Friedreich es una enfermedad neurológica generalmente, pero cursa con diabetes mellitus, atrofia óptica, alteraciones visuales y cardiomiopatía hipertrófica. En este caso, el patrón de herencia es expansión de trinucleótidos. Es decir, hay un trinucleótido que se encuentra en el intrón número 1 del gen de la frataxina. Se expande por diversos mecanismos moleculares y entonces impide que la proteína continúe formándose en forma normal. Entonces, este sería lo normal y este es cuando tenemos una expansión del trinucleótido. Entonces, todavía esto está en investigación porque no está muy claro específicamente cuál es el mecanismo, pero lo que llama la atención es que produce diabetes mellitus y que está codificado. Es una proteína que está codificada por el núcleo y se localiza la proteína en la mitocondria. Interviene con el ATP. Entonces, sí saben ustedes que esto sucede en las enfermedades mitocondriales. ¿Qué las enfermedades mitocondriales? Porque tenemos DNA mitocondrial, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas enfermedades mitocondriales no están codificadas en la mitocondria, sino en el núcleo, pero se localizan en la mitocondria y por eso se llaman enfermedades mitocondriales. Y hay otras que tienen que tener la intervención tanto de la proteína nuclear como de la proteína mitocondrial. Igualmente, enfermedad mitocondrial. El síndrome de Werner, que es un envejecimiento prematuro, en donde se presenta en el 90% de diabetes mellitus tipo 2, tendencia a desarrollo de tumores. Este gen es el responsable, E. coli RECQ DNA helicasa, que tiene que ver con la reparación celular y también con la traducción. Este gen entonces se puede observar en otras enfermedades también de la infancia, como es el síndrome de Bloom. Aquí, en forma peculiar, no se llega a observar en esta fotografía porque es muy viejita, pero la piel está como si fuera una esclerosis. Entonces, esto se puede observar en el síndrome de Bloom. Los niños tienen retraso mental, microcefalia, tienen la piel muy especial, brillosa, delgada, frágil, y en cuanto se exponen al sol, sufren quemaduras de segundo grado. Entonces, este es un síndrome que se asocia también a esta misma enzima, pero en este otro síndrome es en donde se observa la diabetes mellitus. La anemia megaloblástica con respuesta a tiamina, tiene anemia, tiene diabetes, tiene sordera y presenta otras características como talla baja, otras alteraciones visuales,
cardiopatía congénita, mielodisplasia de 3 linajes y una susceptibilidad muy importante a un ABC. Entonces, aquí igualmente observamos un patrón de herencia autosómico recesivo, en donde yo les comentaba, ¿no? Cuando tenemos un patrón de herencia con transmisión horizontal, ¿sí? Porque está en la misma generación. En el árbol genealógico se ve horizontal, ¿no? Estamos considerando una enfermedad autosómico recesiva. Cuando se observa la enfermedad de padres a hijos, entonces decimos que es una transmisión vertical. Y cuando está ligada al X, observamos que la madre no lo padece, ¿no? De acuerdo a la teoría, el varón sí lo padece, ¿no? Entonces aquí podemos observar que un varón puede estar afectado, su hermana ser portadora y los hijos de su hermana tener hijos afectados, por lo cual se habla de una transmisión diagonal. Entonces, a eso me refería yo con esas transmisiones cuando hablábamos de que la enfermedad multifactorial no es ni vertical, ni horizontal, ni diagonal, sino que puede ser cualquier persona de la familia, no importa el parentesco. Entonces, bueno, tomé este árbol genealógico para recordar esos conceptos, pero en este caso, el patrón de herencia que observamos, la transmisión, ¿cuál es? Es horizontal, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere uno, ¿no? Cuando es horizontal o vertical o es diagonal. Entonces, esta enfermedad pues se parece un poco también al síndrome de Wolfram, padece algunas alteraciones y eso es un diagnóstico diferencial. Aquí este gen es algo peculiar, también es un transportador y en este caso es un transportador de tiamina de alta afinidad. Entonces, la curación de este paciente, bueno, no es la curación total, pero sí el control de la enfermedad, es altas dosis de tiamina. Entonces, bueno, no todo es tristeza en genética, ¿no? Y se expresa el gen en médula ósea, en células cocleares y en células beta pancreáticas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la investigación clínica con bases moleculares? Aunque sea estudio molecular y estudio de laboratorio, lo que se intenta es mejorar la atención médica. Esta es la investigación clínica. Y cuando no nos interesa nada que ver, no nos interesa el paciente, sino nos interesa saber cuál es el mecanismo molecular de X reacción. Y no va a llegar por el momento a dar algún resultado sobre el paciente, esa sería una investigación básica. Entonces, la investigación clínica que muchas veces se realiza se basa en solamente estudio de retrospectivo y encontrar puros aspectos epidemiológicos, ¿no? Y clínicos. Pero ya tiene muchos años que la investigación clínica se tiene que basar en resultados duros. Estos resultados duros deben de ser los estudios moleculares, los bioquímicos y los moleculares. Entonces, en este caso, nosotros se puede hacer, por ejemplo, en todos estos casos se hacen estudios de casos y controles. Claro que para estudios genómicos se están utilizando, por ejemplo, 10,000 muestras, ¿no? 10,000 pacientes con tal enfermedad así muy específica, por ejemplo, una diabetes mellitus que iniciara después de la 5ª década de la vida, que no requiriera insulina y que tuviera 2 familiares afectados. Entonces, de ahí se buscaba en todo el país, ¿no? En todo el país para encontrar 10,000 de estos casos específicos. Ahora ya entró una nueva tecnología que es la del genoma completo. Y en este caso, los estudios genómicos no se requiere una cantidad tan grande de pacientes, sino familias informativas. Es decir, familias en las que haya un
una clara expresión genética. Por ejemplo, en una tipo MODY, en donde observamos, a ver aquí, qué patrón de herencia, mire la casualidad, ¿verdad? A ver, de lo que estábamos hablando. Vertical, porque va de padres a hijos, ¿no? ¿Sí? Va vertical. Entonces aquí, esto entonces nos habla de que esta diabetes es autosómico dominante. Entonces, esta es una familia informativa porque hay muchos afectados. También podemos tomarlo de otro origen, por ejemplo, saber que el KIR62 tiene que ver con la secreción de insulina y que la calpaína es un gen mayor en la diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente. Y hay modelos animales, por ejemplo, el ratón, el obeso, que tiene mutación en leptina de tipo homocigoto. Por cierto, quisieron estudiar que el humano tuviera este problema y ya con eso se resolvía la obesidad. Pero resulta que no, que aunque el humano tenga mutación homocigota en leptina, puede ser delgado, porque a esto ya nos hubiera resuelto todo, ¿no? Pero pues no. Entonces le seguimos buscando. Entonces de ahí se obtiene una tecnología de gen candidato. Y del gen candidato que se tiene vamos a encontrar variantes candidatas y de allí estas variantes candidatos se va a hacer un estudio de asociación con controles en la población y casos. Entonces, una asociación negativa pues nos va a llevar a repetir el proceso y una asociación positiva tendrá que replicarse el resultado en otras cortes y hacer análisis funcionales de la variante, tanto a nivel celular como en modelos animales. Entonces, aquí nosotros, ¿en qué podemos contribuir en esta parte, no? En poder detectar un número de casos en donde veamos que se está presentando una segregación familiar y una expresión del gen muy similar. Entonces, por ejemplo, aquí se ha intentado hacer estudio de preeclampsia en familias informativas. Entonces, sí ha habido, pero pues no son enviadas ni a genética ni a investigación. Bueno, entonces es una atenta invitación a que nos manden ese tipo de pacientes. Entonces aquí tenemos familias informativas, es un sitio de investigación, necesitamos y tenemos un equipo multidisciplinario. Los recursos materiales ahí es donde vamos a fallar, ¿verdad? Tenemos laboratorio clínico, sí, no tenemos laboratorio de genética molecular ni reactivos, pero podemos tener acuerdos interinstitucionales. Y como ven ustedes, entonces los casos pueden ser neonatal, perinatal, pediatría, adultos, de cualquier edad podemos tener un síndrome genético asociado a diabetes mellitus. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.